Hola, hola. Bienvenidos todos los que van llegando a este vivo de viernes. Mm, Bueno, no sé, jueves, viernes, alguien me corrige. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de predicciones mundiales. Tuve una demora con el tema de cortes de luz y bueno, con lo cual hoy vamos a estar viendo la luna nueva que tuvimos 21, ¿sí? Y vamos a ver un poco esto, cómo afecta a nivel mundial, qué podemos esperar y vamos a hacer un pequeño paseo o mirada, si se quiere, por la revolución lunar de la Argentina eh, para que vayamos viendo algunos temas, ¿sí? Que vamos a estar viviendo en este tiempo. Y bueno, pero no quería dejar de hablar un poco del mundo, muchas predicciones cumplidas que tienen que ver con temas internacionales. Así que bueno, voy a estar haciendo tableros para diferentes países. Probablemente vamos a empezar con España, Francia, Estados Unidos. Te invito a que me dejes en comentarios de dónde sos y qué país te interesa para hacer esos libros de vida. Y bueno, desde ya a todos los que son nuevos, los invito a que se suscriban a este canal, formen parte de esta comunidad esotérica. Y bueno, por supuesto, darles la bienvenida a mis amores, los amo, ahí los veo que están entrando en manada. Los amo, bienvenidos. Gracias por tu apoyo de siempre, gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Los amo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Había estado yo con ganas de estar con todos ustedes el día de ayer, pero bueno, la verdad que tuve cortes como intermitentes. Se me complicó bastante también con los turnos, algunos clientes que tuvieron que esperarme, que fue como un poco... pero bueno, sí pudimos hacer finalmente a la noche el video en el otro canal de Escuela de Brujas, donde hablamos de evolución personal. Eh, y bueno, para que vayas a verlo allá, te invito. Esta semana vamos a estar hablando también de ser espiritual y qué significa esto. Y también vamos a estar hablando de cómo reconstruirte después del derrumbe, los pilares de la reconstrucción cuando pasaste por una situación crítica o difícil en tu vida y necesitas empezar de cero. Eh, Así que bueno, bienvenidos todos los que van llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En este mundo revolucionado, país revolucionado. Hoy estamos celebrando, por supuesto, el ingreso de Plutón en Acuario, mágica energía, muy fuerte, tema del que te vengo hablando hace un montón, ya es estar como harto, cansado, cansada, pero bueno, hoy es el día, mis amores, hoy es el día, todo llega finalmente, ¿no? Bueno, bienvenidos todos. Bien, bueno, ahí me están diciendo del ataque nuclear, mis amores. Bueno, esperen, esperen, esperen. Bueno, voy a mirar desde dónde estás escribiendo, desde dónde estás mirando. Sí, vamos a estar haciendo un tablero de España. Vamos a ver mis monos de selva, cómo están esos monos de selva. Cada día somos más, cada día somos más y más. Bien, ahí me dicen desde Pilar. Desde Hurlingham. Bueno, tantas chicos, tantas predicciones cumplidas, además, tremendo. Yo digo, la Argentina explotada. Y te venía hablando hace rato el tema de los jubilados, habíamos hecho lectura específicamente para los jubilados, todos los temas, ¿no? Te metieron la mano en la lata, ¿no es cierto? Complicado el tema, complicado porque cuando el dólar se dispare, vamos a ver el ANSES qué va a hacer, de qué se va a disfrazar, básicamente, ¿no? Bien. Y también, bueno, sé que hay una fiestita que se armó ahora, están la señora y todos sus secuaces, están todos en una fiestita de los derechos de algunos humanos, ¿no? A partir de ahora vamos a llamarle así, son los derechos de algunos humanos, no de todos, ¿no es cierto? Porque, bueno, es selectivo, ¿viste? Qué derecho y quién es humano y quién tiene derecho o no derecho a los derechos humanos y podemos armar una ensalada de palabras acá. Eh, pero hay humanos de los dos lados, ¿no es cierto? Entonces sería interesante que empecemos a replantearnos a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué se supone que van a representar en el mundo? ¿No es cierto? Así que bueno, con todo este tema de las fiestitas del mal, ya saben, ellos están dando cátedra ahora, ¿no? De los derechos de algunos humanos
especialmente la señora, que es como una mezcla entre San Martín y Evita. Y a mí me dio un colapso. Yo, honestamente, escuché que me están cargando. Ya es mucho, ¿viste? Es mucho. No sé ustedes qué piensan, pero es mucho, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, ella además invita a ¿no? oradores que de derechos humanos la verdad que practican bastante poco. Mágica energía. Con lo cual, no sé bien cuál sería la cuestión, ¿no? Estamos en una dictadura y vienen todos los dictadores a hablar de derechos humanos. Me encanta, me encanta, me encanta. Mientras todos nosotros lo miramos por la tele como diciendo, bueno, un cachetazo más, total, ¿no? Eh, claro, a Nayib no lo invitaron. Imagínate que van a invitar a Bukele. Olvídate. ¿Qué hacemos si lo sentamos a Bukele acá también? Se arma un, ¿sabes qué? Imagínense. Dice, mañana abren todo su gente a festejar. Dice, bueno, desastre, desastre. Bien, vamos a ver qué más me estás poniendo por ahí. Pero que me voy a acercar esto un poquito. Bueno, dice, bueno, sí, todos unos señores muy lindos, que además representan muy bien los derechos humanos. No sé de quién, pero bueno. Por eso, como les digo, los derechos de algunos humanos, ¿no es cierto? Ese es el día, básicamente. Bueno, bienvenidos todos los que siguen llegando y bueno, vamos a estar mirando entonces un poquito este tema. Decirles también que, bueno, vimos la información sobre este personaje siniestro que parece que estaba trabajando con los niños, ¿no es cierto? Y yo te dije que iba a haber escándalos, escándalos importantísimos, escándalos que iban a salir a la luz. Qué tema tan fuerte, ¿no es cierto? Los abusadores de menores, qué tema tan fuerte. Vamos a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Porque los derechos cínicos humanos, hay una buena definición que dice Romina, los derechos cínicos humanos, muy bien. Bueno, y el ministro de la Pobreza que ya no sabe dónde, en qué lata puede meter la mano. Me encanta. El tema un poco es que mientras siguen destruyendo, nosotros nos vamos quedando cada vez más en el vacío, ¿no es cierto? Pero van a correr. Van a correr. De eso podés estar seguro. Bien. Claro, totalmente. Ahí están diciendo más noticias. Bueno, no sé cuánto está el dólar hoy, no sé cómo estás del estómago y cuánto está el dólar. Más todos los impuestos que ya vimos que están agregando, cosa que también te dije, van a seguir agregando impuestos, no solo a la tecnología, sino que ahora también subieron el IVA de alimentos, y todo eso va a repercutir en tu bolsillo, claramente. Así que muy complicado el tema. Ahí me dice Sandra que están hace 2 días sin agua. Ah, no vi lo de la denuncia contra esa persona, Maru. Tremendo, quiero decirles que es tremendo. Es tremendo. A mí especialmente me toca desde un lugar muy personal. Yo soy una víctima de abuso infantil y cuando veo estas cosas, la verdad es que se me revuelve el estómago, ¿no es cierto? Se me revuelve el estómago. Pienso en tanta gente que además vivió esto, ¿no? Lo mismo que yo. Y me sorprende también cuando me pongo a hablar con la gente y es muy triste darte cuenta que de cada 5 personas con las que vos hablás, 4 vivimos el abuso infantil. Y eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. Y espero, es el deseo profundo de mi corazón, que se haga justicia, ¿no es cierto? Se haga justicia. Yo no tuve justicia, en mi caso, no tuve justicia, pero espero que la gente empiece a moverse por estos temas. Son muy graves, son muy graves.
y sinceramente lo que hacen en la vida de una persona, ¿no? Qué tema tan importante. No es para mirar para otro lado, ¿no es cierto? Y le pasa a mucha más gente de la que vos pensás, tristemente, tristemente, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, los invito y a todas las personas que han pasado por el abuso infantil, quiero que sepas que te entiendo, te abrazo y decirte que si te lo propones, es algo que con el tiempo vas a poder aprender a manejar, a vivir con eso por lo menos, ¿no? A que no sea algo que te deje marcado para siempre, ¿no? Sino aprender a convivir con lo que eso representa y con lo que eso te hizo, ¿no? Especialmente cuando sos un niño. Así que bueno, mis amores, quería hacer esa pequeña reflexión, porque es importante que no miremos para otro lado. La persona que abusa de un niño tiene que pagar por eso. Tiene que pagar por eso. ¿No es cierto? Así que bueno, vamos a empezar con un poco el tema de la luna, ¿sí? El tema de la luna, luna nueva, y lo vamos a ver un poquito entonces, como dije, a nivel mundial, ¿sí? Vamos a verlo un poquito a nivel mundial y luego vamos a hacer una pequeña mirada sobre la revolución lunar de Argentina para el mes de marzo. Si bien es una revolución que ya empezó porque arrancó el 16, pero luego ya vamos a estar mirando la de abril, así que quédense tranquilos, venimos haciendo mucha lectura. Así que bueno, mis amores, los amo y les agradezco que siempre están ahí conmigo, bancándome, los amo, profundamente los amo. Entonces, ustedes me dicen si se escucha bien, si ven bien y por supuesto me vas a decir si lees derecho. Ya saben que siempre tengo ese problema. Así que bueno, me voy a correr esto, que lo vamos a estar usando más tarde, ¿sí? Bueno, entonces, luna nueva en Aries, ¿ok? Luna nueva en Aries. ¿Está bien? En Aries. Y acá vamos a hablar un poquito del mundo, Entonces, inicia el año astrológico, ¿sí? Y eso no es un detalle menor porque es un poco los temas de los que vamos a estar hablando todo este año astrológico. O sea, es como que esto marca, ¿no? Un impulso. Por otro lado, decirte, cuando yo te saqué una carta, les hice una pequeña reflexión cuando empezó el 2023 y te dije, este año es un año carro. No sé si ustedes se acuerdan de eso. No sé si se acuerdan cuando yo te saqué una carta y te dije, este año es un año carro. Carro de guerra, confrontación, enfrentamientos. Y no es casualidad, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver ahora sobre esta luna y el año carro. Es un año carro. Para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, pensemos en esto. ¿Sí? Luna nueva en Aries. Inicia un ciclo de fuego. Inicia un ciclo de fuego. ¿Quién es Aries en la astrología mundana? ¿Sí? Aries en la astrología mundana es la dictadura, es la guerra, son las armas, es la violencia. Son los militares, la policía también. Un ciclo de fuego. Y vos ya te lo podés imaginar, ¿no es cierto? Un ciclo de fuego. Te invito a que además, para todos los que me están escribiendo siempre que quieren el curso de astrología, ya estamos preparando planetas, signos y casas, pero te invito a que empieces a practicar conmigo haciendo este ejercicio. Los planetas son personajes en una obra de teatro, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esto es una obra de teatro y los planetas son los personajes. Cada uno de ellos tiene una energía y tiene un libreto, ¿sí? Las casas son los escenarios donde se va a producir esta obra de teatro, ¿sí? Cada casa es un escenario de la vida. Y los signos son la energía con la que cada personaje se va a expresar, ¿sí? Si se expresan con un signo ariano, se van a expresar fuerte, con cierta violencia,
con un impulso de ir hacia adelante, ¿no es cierto? Como queriendo tener la razón muchas veces, ¿no? Como sin mirar mucho para el costado. Eh, entonces, para que vos vayas haciendo este ejercicio, ¿no? Cuando decimos la luna, cuando decimos Plutón, imagínatelo a Plutón, ¿no? Como un personaje, vestilo, imagínatelo, ¿está bien? Entonces, como digo, inicia un ciclo de fuego, ¿sí? De acciones violentas. La luna nueva es el tiempo de siembra. Es un tiempo de siembra de todo lo que vamos a ver en los próximos 6 meses. Puede extenderse, ¿está bien? Abre un capítulo la luna nueva, mientras que las lunas llenas lo cierran, ¿sí? Entonces, luna nueva, en este caso tenemos Sol, ¿sí? Siempre la luna nueva va a ser Sol conjunción a la luna, y acá vamos a tener un tercer participante que se llama Mercurio, ¿está bien? Entonces, en la astrología mundana el Sol, los líderes, los poderosos, los reyes, ¿no es cierto? Toda la gente que tenga que ver con decisiones, puestos de poder, ¿no es cierto? La luna es el pueblo, somos vos y yo. Mercurio, la comunicación, el comercio, los medios de transporte, los jóvenes, las calles, las rutas, los aviones volando, ¿sí? Todo este aspecto. ¿Está bien? Entonces, todos estos tres van a estar juntos, ¿sí? Y van a estar en una hermosa cuadratura. La cuadratura es una pelea con Marte. Ni más ni menos, ni más ni menos que con Marte. La guerra, la violencia, el estallido. Marte es el gran activador, ¿no? Marte va pasando y va activando, va activando, va activando. Por ahí hay cosas que no pasan en ese día, ¿no? Pero Marte vino, pum, te dejó acá como la dinamita, siguió su camino, ¿no es cierto? Y hasta que cuando vuelve a llegar acá, eso explotó en algún lugar o en algún momento. ¿Se entiende? Entonces, pensemos en todo esto que te estoy diciendo. Es un tiempo muy complicado porque tanto los líderes como los pueblos, al estar en Aries, se van a empezar a poner recontra violentos. Acá hay algo como de, cada uno va a querer ir por su impulso. ¿Está bien? Y están trabajando conjunto a Mercurio, la comunicación, las calles, ¿no es cierto? Las rutas, los caminos. Así que vamos a ver muchos temas acá. Pueden ser de cortes, pueden ser de situaciones violentas, ¿no es cierto?, en todas estas áreas. También tengamos en cuenta que Marte, al estar haciendo una cuadratura, es como que nos está pidiendo, hay algo ahí como de, es un minuto más, hay algo como de, se termina de acumular toda esa energía explosiva, ¿no? Porque Marte, al estar en la cuadratura, está poniendo como una cierta barrera, ¿no? Y lo interesante va a ser cuando esa cuadratura se cierre y Marte levante la barrera, todo lo que se acumuló ahí va a explotar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Quiero saber si me estás siguiendo, si lo estás entendiendo. Quiero saber si me están entendiendo, mis amores. Hola, mis amores, todos los que van llegando, los amo. Entonces, como digo, la energía se acumula, se está acumulando, ¿no? O sea, el sol quiere lo que él quiere, la luna quiere lo que ella quiere, y están en esa acumulación de energía, ¿no? Como de lo que se están diciendo, ¿no? Y Marte, al poner una cuadratura, en cierta forma pone una barrera, pero ahora Marte se corre, ¿está bien? Y se va a ir al signo de Cáncer. Y el signo de Cáncer tiene que ver con la identidad por pertenencia de los pueblos. El signo de Cáncer marca las identidades de los pueblos. Y yo de esto te vengo hablando hace un montón.
Acá viene una crisis mundial donde los pueblos se van a cuestionar sus identidades y se las van a cuestionar desde un lugar violento, porque el tema, las conversaciones, los acuerdos y el diálogo se terminó, señores, se terminó. El tiempo de dialogar ya pasó. Así que a partir de ahora viene un periodo donde, ¿sabes qué? Me cansé de hablar, me cansé de comunicarme como una persona políticamente correcta. ¿Sabes qué? Se me acabó la paciencia, punto final. Y esto está marcado por Plutón ingresando el día de hoy en Acuario, los grupos. Empieza un ciclo a nivel mundial donde los grupos van a tener una identidad preponderante, los grupos que se van a unir para liberarse. Se acabó el esperar que vos me des de comer en la mano. Se acabó. ¿Se entiende a lo que voy? La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue la Revolución Francesa. No sé si te acordás. Se acabó, señores. Se acabó. Y es una energía de quiebre total. Estamos en el final de un ciclo a nivel de la humanidad. No te pongas apocalíptico, no te pongas apocalíptico, no te pongas con el delirio místico. Acordate que ya con la última luna en Piscis te dije, se cae el velo, se cae el velo, se acabó el delirio místico, se acabó el delirio místico, es momento de madurar. Como humanidad es momento de madurar. Saturno en Piscis nos está diciendo, ya no son más los derechos de algunos humanos, van a tener que ser los derechos de los humanos y te lo vas a tener que replantear. Vamos a un mundo de comunidades, de desapego, donde lo que se va a buscar es el bien común del grupo y no el de algunos pocos. Termina un ciclo de tierra donde buscábamos las estructuras, ¿no? En los ciclos de tierra buscamos la estructura se cae a pedazos y Plutón va a hacer desastres naturales a nivel mundial. La tierra se abre, se derrumba, vuela todo por el aire, aguas revueltas. Viene un tiempo muy difícil para el mundo. Lo único que tenemos que tener en claro es que este es el final de un ciclo. Es el final, es el final. Y en el final se depura todo, ¿no? Luego comenzará otra etapa. Ya hablaremos de otros temas, espero. Espero. Espero poder venir y contarte otras cosas. Bueno, una cosa que me puse a mirar y que me pareció muy interesante. Ustedes saben que a mí, a nivel astrológico, me gusta mirar cosas que por ahí no son muy tradicionales, en el sentido de que por ahí no vas a ver mucho astrólogo que va a detenerse en algunas cuestiones. A mí me encantan y bueno, pero decirte que estuve mirando Marte, está en cuadratura al vértex. El vértex es un punto de destino. Fíjate la preponderancia de Marte, ¿no? Fíjate la preponderancia de Marte. Marte estuvo 6 meses casi, ¿no? O un poquito más, no sé. Pero estuvo ahí parado en Géminis pensando, acumulando, ¿no es cierto? Y ahora a Marte se le suelta la cadena, ¿viste? Se va a Cáncer, signo cardinal, y dice, empezando a girar. Se acabó la paciencia, mis amores. Quiero saber si te imaginás a Marte como un personaje. ¿Te lo imaginás? Bienvenidos todos los que van llegando. Ahí Marina me dice la primera vez que engancho un vivo, mi vida, bienvenida. ¿Cómo se lo imaginan a Marte? Si te imaginaras una persona, ¿cómo te la imaginás a Marte? ¿No? Como que dice, oh, ¿no? ¿Te lo imaginás como yo me lo imagino como Marte viene todo como, ¿no? Todo como diciendo, ¿no? Se me viene esa imagen. ¿No? Se me viene esa imagen. Y bueno, o sea, estuvo 7 meses esperando acá.
Imagínate una persona con ese temperamento, ¿no? Y con esa potencia, que estuvo 7 meses queriendo explotar, pero se la estuvo recontrabancando, ¿no? ¿Se lo imaginan? Se la estuvo bancando el guerrero espartano, se la estuvo bancando, ¿no? Y ahora le abren la barrera y le dicen, bueno, anda, yo qué sé, ¿viste? Que sea lo que Dios quiera, y lo sueltan. Y lo sueltan en un signo cardinal. O sea, que no solamente es que lo sueltan, sino que lo sueltan y le dicen, te damos piedra libre para que por lo menos este mes y piquito hagas lo que se te cante como quieras. Un día de furia, me dicen por ahí, ¿se acuerdan de esa película? Bueno, imagínenselo un poquito. Imagínenselo un poquito. Bueno, entonces, como les decía, Marte en cuadratura al vértex. El vértex es el punto de destino. Y quiero que escuches muy bien lo que te voy a leer. Es algo que se escapa a nosotros, una experiencia que debemos vivir, que no está dentro de nuestro control. Marcado por Marte, la guerra, la pelea, el fuego, en un sextil, o sea, alguien que acompaña este proceso, en un sextil con Plutón, colaborando con la muerte y la destrucción. Mis amores, desde cualquier parte del mundo donde estés mirando, sepan que se viene un tiempo marcado por la violencia y la rebelión, la revolución, los levantamientos. Lo vamos a ver en todas partes. Bueno, otros invitados que tenemos en la fiesta, porque esto no termina acá. Esto no termina acá. Paremos un poco. Esto no termina acá. También tenemos invitados en la fiesta muy importantes que son Quirón, mágica energía, Quirón. Es una cosa, o sea, qué cosa más hermosa, Quirón. Cuando vos podés abrazar tu Quirón, te digo que tu vida se transforma, se transforma. Abrazar tu Quirón es como que te llega una luz y vos decís, ahora entendí todo. Quirón y Júpiter también están en Aries. O sea, fíjense cuánta energía tenemos en Aries. Sol, Luna, Mercurio, Quirón, Júpiter, ¿no? Todo en Aries. Es como un montón. El nodo norte que ya se está viniendo, ¿no es cierto? O el sur, no sé ahora, no me acuerdo. Pero se está viniendo. Se está viniendo Aries. También quiere jugar en la fiesta, ¿no es cierto? Bueno, para los arianos, chicos, puede ser un periodo de gran potencia, ¿eh? Ojo con eso, no necesariamente es un periodo malo para ustedes, sino que lo que les puede pasar es que al estar en cuadratura con su regente, puede ser que vos tengas ganas de hacer mucho más de lo que estás haciendo ahora, ¿entendés? O sea, vos querés tomar la iniciativa, pero puede ser que las circunstancias en estos 5 minutos te lo impidan. Para eso los invito a que vayan al canal de Escuela de Brujas a ver el video que hice ayer, más a nivel personal evolutivo. Pero imagínate que un ariano quiere hacer, pero su regente está en cuadratura. Entonces, por ahí, nada, querés ir a comprar el auto, pero pasan 1000 cosas y se demora, ¿no? Y eso al ariano lo llena de... Pero bueno, tranquilos. ¿Está bien? Ayer lo vi, mi vida, te quiero, Sandra hermosa. Mágica energía. Bueno, entonces, como les decía, tenemos a todos ellos están jugando en Aries. Y yo te vengo hablando mucho de Quirón en conjunción a Júpiter en Aries. Es una herida donde te están metiendo el dedo en la llaga de una manera, ¿no es cierto?, que vos en cualquier momento vas a explotar mal, por no usar otros términos más vulgares.
Y con Júpiter expandida. Entonces, tu herida vos sentís que es cada vez más grande. Vos decís, pero pará, si esto, si esto era hasta acá. Voy a poner un ejemplo con la Argentina, pero estimo que vos en cualquier parte del mundo donde estás puede pasarte lo mismo, ¿no? Como si vos dijeras, bueno, me pusieron un impuesto, no sé, me inventaron el impuesto a la leche y vos decís, bueno, voy a empezar mi proceso, mi trabajo interior para sanar esa herida que me acaban de meter, ¿no es cierto? Me acaban de clavar el puñal, pero yo empiezo a trabajar mi sanación personal y resulta que viene Júpiter y te dice, te la expando. Así que ahora te agrego el impuesto no solo a la leche, sino al café, sino al té, sino a la galletita. Y vos decís, dale, o sea, y tu herida es cada vez más grande. Entonces, una cosa que sucede acá es que no la podés cicatrizar porque se está haciendo cada vez más grande. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, chicos, cuando me mandan a mirar las profecías de otra persona es como, viste, como si voy a la panadería a decirte que me gusta más el pan de enfrente. La verdad es que no entiendo bien. Bueno, entonces, como les digo, tenemos a Plutón ya ingresado. Le decimos todos bienvenido, Plutón, Acuario. Mágica energía. Va a levantar a los grupos. Se empiezan a gestar los grupos y vamos todos a la fiesta. ¿Se entiende? Bienvenido, Plutón, claro. Lo estábamos esperando con los brazos abiertos. Bueno, Plutón, cuadratura Venus, ¿sí? Que tuvimos. El gran colapso financiero, ¿no? Veníamos hablando un montón del colapso financiero, especialmente se abrió ese capítulo en los eclipses del año pasado, ¿sí? Que tuvimos, Tauro Escorpio, y no me acuerdo si fue en el último que habíamos visto que venía ese colapso financiero a nivel mundial, y el ciclo se está cerrando, con lo cual empiezan las caídas, ¿no es cierto? Plutón es la muerte y la destrucción, arrasa con todo y arrasa con Venus. Venus, los bancos, el dinero, los grandes monopolios, los alimentos, los recursos, la plata, el ingreso y también Venus, la armonía, la paz. Entonces vos decís, Plutón, destrucción, Venus, la paz. Plutón está diciendo, no, paz no va a haber, ¿sabes qué? Paz no va a haber porque yo la voy a destruir. Paz no va a haber. ¿Ok? Entonces, el gran colapso financiero, se desintegra la armonía, ¿sí? En conjunción al nodo norte, que está en ese camino de salida ya de Tauro. Entonces es como, y lo que tenemos que aprender de una buena vez, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener que incorporar para el futuro, para el mundo que viene. Luego, como dije, el nodo norte va a pasar a Aries. Y es lo que tenemos que aprender de este periodo violento, ¿no es cierto? Sol conjunción Luna, conjunción Mercurio en esta mágica cuadratura a Marte, los líderes violentos, el pueblo violento, las comunicaciones violentas. Y Marte ya en su salida va activando todo lo que se fue gestando en su largo paso por el signo de Géminis. ¿Está bien? El clima va a estar totalmente desmadrado también. Cambios bruscos, ruge y arde la tierra. Grandes temas en caminos, transporte, comunicaciones. Mucha atención hay que prestar a todo lo que son aviones también. Mucha atención. Neptuno en cuadratura a Marte. Los escándalos, atentados, el caos descontrolado.
las aguas revueltas. Las aguas se van a levantar y lo van a cubrir todo. Las aguas revueltas. Ruge la tierra. Ruge la tierra. La tierra también se hartó de estos humanos. Saturno, mágica energía, que ya está en Piscis. No sé cómo te viene tratando a vos. ¿Cómo te viene tratando Saturno en Piscis? ¿Cómo te viene? A mí me viene como de la trenza, ¿eh? De la trenza, para acá, para allá, para acá, para allá. Quiero saber cómo te viene tratando Saturno en Piscis a vos. Fundamental que hagas el seminario de Saturno en Piscis y el seminario de Plutón en Acuario para que veas en qué área de vida te ingresa este planeta tan fuerte y cómo te va a estar afectando, ¿no? ¿Qué va a estar trabajando? ¿Qué te va a estar pidiendo? ¿Sí? Entonces, Plutón ya en Piscis, perdón, Saturno ya en Piscis, en un trígono a Marte. Y fíjate qué mágico, porque si bien en la astrología mundana los trígonos no los analizamos tanto, porque pueden ser una conversación, un diálogo, ¿no es cierto? ¿Y qué? Pero a mí me pareció muy interesante ver que Saturno tiene tanto que ver con los militares, tiene tanto que ver con las Fuerzas Armadas, tiene tanto que ver con eso. En un trígono se da la mano con Marte, Marte la guerra, Marte la violencia, Marte las armas, se dan la mano en estos temas comunes y dicen, vamos a trabajar juntos, buscando poner orden y estructura a la humanidad y al caos general con violencia. Trabajan juntos en busca de un objetivo común. Reorganizar. Reorganizar. Reorganizar la humanidad hacia el mundo que vamos. ¿Se entiende? Lo vas a ver en todas partes. Por supuesto en algunos lados más que en otros, claramente, ¿no? Pero reorganizar es como que el mundo, la humanidad, vos, yo, las sociedades, ¿no? Se van a tener que reorganizar en una nueva estructura, madurando, mis amores, madurando. Saturno quiere que la humanidad madure, que nos dejemos de delirio místico, que nos dejemos de delirios místicos. Los derechos de algunos humanos. No, Saturno dice no, ¿sabés que no? Porque yo los voy a poner a todos acá. Y Saturno cuando te quiere enseñar algo y vos estás en la luna de Valencia, ¿no? Vos estás en Neptuno, como el delirio místico. Vos estás en Neptuno y Saturno dice, por las buenas no aprendés, no te preocupes. Vamos a ver cómo vas a seguir en Neptuno cuando te saco esto, te saco la salud, te saco aquello, el alimento, te saco lo otro, la seguridad, te saco esto otro, se te cae todo ese misticismo espiritual, te saco aquello otro. Vamos a ver cuánto te dura estar en Neptuno, cuando Saturno te empiece a restringir todo. Se acabó la joda, señores. Ahí está, Máxima dice, un hermoso baño de realidad. Totalmente, totalmente. Es como, listo, despertate. Punto final. Y no es casualidad, ¿no es cierto? Porque la astrología es perfecta. La astrología es perfecta. Para todos los que son astrólogos, para vos que te apasiona la astrología es perfecta.
todo se va uniendo para hacer algo en común. Eso que no hacemos los humanos, ¿viste? Que nos ponemos de acuerdo en un punto en común. No, la astrología se va, ¿no es cierto? Entonces dice, para que Plutón pueda hacer esto acá, Saturn tiene que hacer esto acá. Y para que, entonces Saturn dice, bueno, ahora también nos vamos a acoplar con Urano por allá y todos juntos vamos hacia una misma definición, ¿no? Y como digo, Marte, ingresando en el signo de Cáncer, la identidad por pertenencia de los pueblos, y yo te acabo de decir la reorganización de la humanidad porque vamos a un mundo diferente. Entonces Marte viene, te prende fuego todo eso, la identidad de los pueblos, todos los pueblos van a estar como, ¿qué? O sea, te lo va prendiendo fuego, te deja la bomba ahí, se va, sigue camino, ¿está bien? Porque hay algo que nos vamos a tener que replantear todos. ¿Está bien? Bien. Bueno, esto un poquito a nivel mundial. Mis amores, los amo. Esto un poquito a nivel mundial. Cómo se empieza a complicar el asunto. ¿Sí? Y vamos a hacer entonces una miradita a la revolución lunar de Argentina. Quiero saber si estás listo, estás preparado. Quiero saber cuántos están compartiendo este vivo. ¿Cuántos están compartiendo este vivo? ¿Me estás dando un like para que el algoritmo nos abrace y podamos llegar a muchas más personas? Quiero saber. Mis amores, los amo. Bueno, me vas a ver que estoy mirando por acá. Como ya saben, estoy siempre con mi aplicación. Y bueno, como les digo, estamos acá con un tema de la luna, ¿sí? La luna nueva. Y acá vamos a ver una revolución lunar. Acuérdense que la revolución lunar es como la energía del mes, qué cosas se van a activar este mes, ¿está bien? No significa que todas van a pasar este mes, sino que se van a activar todas este mes, ¿ok? Otra piña más, mis amores, los amo. Y quería decirles igual, chicos, que una cosa que te voy a mostrar, esperen, una cosa que el otro día me quedé pensando tanto en todos ustedes y se me vino esto a la mente, ¿no? También decirte que ya mis guías y maestros me están bajando información sobre el periodo que viene, ¿eh? Una vez que pase el derrumbe. Lo que pasa es que el derrumbe no hay manera de evitarlo. Esto quiero que lo sepas. No hay manera de evitarlo. Al fondo de la grieta nos vamos todos y ahí nos vamos a encontrar todos. Y eso va a ser una batalla campal, ¿ok? Como te dije la vez pasada, la grieta se abrió ideológicamente, pero al fondo del pozo nos vamos todos. Todos. Y ahí nos vamos a tener que mirar a la cara. ¿Estamos? Bueno, pero dije, algo que ya me viene bajando información, un poco el periodo de saneamiento que viene luego. ¿Sí? Santiago, mi vida, bienvenido, te quiero. Un poco el periodo de saneamiento al que vamos a ingresar luego. Ya mis guías me están hablando de eso. Así que tranquilos, tranquilos porque eso también va a llegar. Eso también va a llegar, ¿sí? Y bueno, decirte algo que cuando nosotros vamos mirando el tarot, los arcanos mayores especialmente, ¿no es cierto? Que son los de gran preponderancia. Tenemos el arcano número 16, es la torre, ¿sí? Arcano número 16 es la torre. Esto es lo que viene para el mundo igual, ¿no? Pero para la Argentina van a correr. Ya los ves acá. Así van a volar por el aire, ¿los ves? Así van a volar por el aire todos. Y fíjate como dije, arcano número 16. El arcano 17 es la estrella. ¿La ves? La estrella. Y quiero que sepas que la estrella es el arcano que sigue.
La estrella es el arcano que sigue. Y esto significa que después del colapso se enciende la luz al final del túnel. Tranquilos igual. Tranquilos igual porque es ver la luz allá al final del túnel. Eso no significa que es mañana. Serán 20 años de recuperación. Pero no quiero que te imagines 20 años de tortura, sino 20 años de refundar la República. 20 años donde vamos a tener la oportunidad de reconstruirnos. La estrella, la luz al final del túnel. ¿Está bien? Tiempo para todo eso, ¿sí? Mi vida, mis monos de selva los amo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a mirar un poquito entonces esta revolución lunar que arrancó el 16 del 3 y la próxima vamos a estar a 12 del 4, ¿no? Entonces, un poco los temas que se activan, ¿sí? Eso que escuchan es mi perro que está rasqueteando el sillón porque se quiere acostar. Mi vida, hijo de mi alma, te amo, ¿estás cómodo? Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito. Quiero que sepas que ascendente que vamos a estar teniendo en esta revolución lunar es un ascendente en Leo, marcado fuertemente por el Marte natal de la Argentina. Así que esto ya un poco ya te dije algo ahí, un montón. Ascendente en Leo y Leo regente el Sol. El Sol son los líderes. Un ascendente en Leo marcado por el Marte natal. Yo les digo que se viene el descontrol y los líderes van a tomar las armas. Soles marcianos, soles marciales. ¿Qué te imaginas? Si yo te digo un sol que toma características de Marte. El poder por la fuerza. ¿Está bien? El poder por la fuerza. O te arrodillás o te someto. Vos elegís. Te vengo hablando de esto hace mucho tiempo. Ese Marte natal está haciendo una cuadratura a Urano en el tránsito de esta luna, es una carta, ¿sí? Y Urano está en la casa 9. Yo creo que va a haber movimientos, posiblemente también temas sorpresivos que van a tener que ver con las fronteras, ¿eh? Ojo acá, porque se viene algo, con las fronteras. Se viene algo con las fronteras y Urano sorpresivamente se puede mover y que se genere algún conflicto. Y con Marte tenemos las armas y tenemos la guerra. Tenemos también Plutón ingresando a Acuario, ¿sí? Va a estar ocupando la casa 6. Plutón ingresando a Acuario, la casa 6. La desintegración del salario, la desintegración y la destrucción de los puestos de trabajo, la desintegración y la destrucción de la salud. Temas que van a estar marcados muy fuerte.
Saturno en esta revolución está en la casa número 7. La casa 7 tiene mucho que ver con tratos, pactos, acuerdos y la justicia también. Así que acá también vamos a tener temas muy fuertes con todo lo que está pasando con la justicia. Y de vuelta de vuelta voy a hacer una reflexión. El Sol en esa cuadratura a Urano que dije al principio, perdón, Marte, natal, a la cuadratura Urano en la casa 9, también nos habla de la justicia, todo lo que tenga que ver con jueces, el poder judicial. Así que esta agresión total contra este poder se puede incrementar de una manera muy drástica, incluso autoritaria, ¿no? Complicado. Bueno, quiero decirles que la casa 8, o sea, la casa 7 está con un tremendo quilombo, que esto es tremendo, lo que estoy mirando es tremendo. La casa 7 está con un tremendo desastre porque además en la casa 7 donde está Saturno, también vamos a estar con Plutón natal, Quirón natal, la luna negra natal, que están todos conjunto a Neptuno, conjunto a Mercurio, conjunto al Sol. Es que yo digo acá, hay algo que se va a desmadrar, hay algo que se va a desmadrar, tiene que ver con esta casa número 7, los acuerdos, los pactos, los tratos. El tema de la justicia también, los vínculos con los otros, ¿no? La casa 7, los vínculos con los otros también. ¿Sí? Y esto se va a desmadrar mal. Y en una cuadratura con Marte, nos está marcando todo esto un momento donde se va a estar gestando algún enfrentamiento. Algún enfrentamiento. No me sorprendería nada que aparezca algún tema relacionado con algún tipo de conflicto a nivel de las fronteras, algún problema que vamos a tener con otros países. Muy fuerte. Marte en la revolución está en la casa 11. Todavía en esta revolución no nos está marcando el ingreso en cáncer, ¿sí? Eso lo vamos a ver seguramente en la de abril. Y decirles que esto nos está marcando en 11, Marte, los grupos, la casa 11, los grupos, los movimientos sociales, asociaciones civiles, los sindicatos. Marte. Se va a empezar a poner recontradenso el ambiente. Y quiero decirte que la casa 12, que es la casa donde pasan las peores cosas, ¿no? Los complots, los atentados, los enemigos que te van por atrás, ¿no? El sol natal está quedando en casa 12. Ahí nomás, ahí nomás. Yo les digo, ojo con lo que toman. Y también casa 12 tiene mucho que ver con todo tema de la pobreza, el hambre, la miseria, los derechos de algunos humanos. La casa 12 es toda esa mugre que vos quisiste esconder abajo de la alfombra, ¿viste? Y llega un momento que la tenés que sacar, porque en astrología mundana es una de las casas más densas. Y tenemos transitando a la luna negra.
Así que si estamos ahí con la luna negra en esa casa 12, chicos, está cubriendo todas estas áreas la luna negra. La pobreza, el hambre, todo esto se va a poner recontradenso. Temas que se van a poner recontradensos. En la casa 8, que es la casa de economía, deudas, en la casa 8 nos está quedando Júpiter, nos está quedando Venus y el nodo norte. Ya que Venus está en la casa 8, les digo, el tema de las deudas, los impuestos, cada vez va a ser más difícil comprar todo, cada vez va a ser más difícil comer, te van a seguir metiendo impuestos, o sea, no se endeuden, no se endeuden, no se endeuden porque se viene recontradenso esto. Venus en esta casa 8 nos está hablando nos está hablando de que la deuda que se está generando es terrible. Es terrible. O sea, es terrible y eso va a volar por el aire. Eso va a volar por el aire en algún momento. Como dicen que se lo van a dejar a los que vengan luego, bueno, pero sí. Esto se complica porque tema de bancos, tema de dinero, de salario, comprar comida. Y vamos perdiendo cada vez más identidad por pertenencia, ¿no? Como pueblo, como país. Muy denso. La verdad es que es muy denso. Bueno, un poco eso podemos ver de esta revolución lunar. Periodo muy denso para todo lo que tenga que ver con la salud, el trabajo, los salarios. Muy denso, chicos, muy denso. Y me parece que acá hay algo que se empieza a gestar y como digo, tiene que ver con temas posiblemente internacionales. Sí, ahí me dicen es muy actual, sí, porque estoy hablando de la revolución lunar que comenzó el 16. Así que puede haber un montón de cosas que ya las viste y son todos los temas que se activan en marzo. Por eso es una revolución lunar. Las revoluciones lunares son energías mensuales, ¿sí? Vamos a estar viendo la de abril muy pronto, ¿sí? En una próxima entrega vamos a ver la revolución de abril para que ya nos vayamos preparando para ese periodo, ¿está bien? Con el ingreso de Marte en Cáncer, tengamos en cuenta que esto va a pasar en 3 días, Marte el ingreso a Cáncer, y en la Argentina nos va a estar hablando tanto de Casa 9, las fronteras, Marte, los jueces, Marte, temas judiciales, Marte, y Casa 10, la casa del poder, de los políticos, el Senado, los ministros, el presidente, todos esos personajes siniestros y nefastos, Marte. Así que es un periodo denso, denso. Y es importante que estemos atentos. Como dije, te van a seguir metiendo el dedo en la llaga. Esto no lo vas a poder evitar. Bueno, Patricia me pregunta cuándo revienta todo. Yo cuando me preguntan cuándo revienta todo, me pregunto, chicos, ¿dónde viven?
porque está todo reventado. O sea, que reviente todo no significa que mañana vuele por el aire algo. Que reviente todo es todo lo que está pasando. Así que no sé bien, no podría responder cuándo, porque para mí ya está todo reventado hace rato. O sea que nada, ya está todo reventado, básicamente, ¿no es cierto? Así que bueno, mis amores, les dejo esta información. No quería seguir demorando el tema de la luna nueva que se me pasó. Y bueno, desde ya agradecerles, por supuesto, como siempre, su tiempo. Bueno, ahí veo que se están como peleando, no sé. Bueno, mis amores, los amo. Y acuérdense, como les vengo diciendo, no importa tanto lo que vos pensás, ¿eh? No es tu opinión no es tan importante, ¿eh? Ni la mía. Lo importante, como les vengo diciendo, es que en el fondo de la grieta nos vamos a encontrar todos. Todos nos vamos a encontrar en el fondo del pozo. Así que en vez de estar, ¿no? Como viendo al que piensa distinto como mi enemigo, empecemos a mirar que el otro que piensa distinto está tratando de sobrevivir igual que yo. ¿No es cierto? Eh, Así que bueno. Bueno, mis amores, nos vemos prontito con más info. Posiblemente el próximo hacemos cartas, sé que les encanta. Y bueno, nada, los amo. Gracias por compartir este rato conmigo y los invito a trabajar con la vela rosa, como les dije ayer también. Es un momento para, por lo menos intentar calmar las aguas desde nosotros, no sé. Por ahí les pido algo que no es muy posible. Bueno, los amo, los amo. Mañana seguramente nos volvemos a encontrar en vivo y seguimos mirando temas. Y también vamos a estar haciendo un vivo de preguntas y respuestas. Hace un montón que no hacemos vivo de preguntas y respuestas con el tarot. Y sé que a ustedes les encantan los mensajes. También que estoy con un oráculo nuevo, el poder de la hora. Así que en el próximo vivo de preguntas y respuestas vamos a estar con eso también, ¿sí? Y acá vino mi hijo, obvio, a saludar, mi ángel bendito de Cristo. Bueno, amores, los dejo. Besos, besos para todos. Nos vemos.